wop a doo wop shoo be doo wop a doo wop shoo be doo wop a doo wop shoo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón y este es un podcast de actualidad política y económica de la Argentina. El título de este episodio es "Todo marcha acorde al plan", la famosa frase que se le atribuye a Santiago Caputo, porque da la impresión, después de lo que ha sucedido en la última semana, que parece que ese plan que se ha trazado el gobierno empieza a tener algunas fisuras, empieza a mostrar algún tipo de cansancio de material, y eso es sobre lo que vamos a hablar a lo largo de este programa. En especial, estas fisuras y esta fatiga de material lo empieza a mostrar en la marcha de la economía y en lo que la gente empieza a demandar justamente del plan económico. Las tasas han volado, la inflación, si bien sigue baja, empieza también a mostrar algún síntoma de preocupación. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando a lo largo de este programa. Vamos a hablar del cierre de listas de cara a las próximas elecciones del mes de octubre. Antes hay una parada en la provincia de Buenos Aires para aquellos que viven ahí y que por supuesto va a tener repercusión en todo el país. Vamos a estar hablando también de la crisis y la polémica del fentanilo. Vamos a estar hablando de la condena de 19 años del ex marido de Julieta Prandi y la reacción de algunos personeros del gobierno en torno a esto, y nos vamos a meter un poco en los temas internacionales, porque ustedes saben que ha habido una cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska para hablar sobre la guerra de Ucrania. Finalmente, después de 3 horas de reunión, no llegaron a ningún acuerdo en relación con la guerra en Ucrania, y también vamos a estar hablando sobre lo que puede pasar en Venezuela, donde han comenzado a percibirse movimientos de la flota norteamericana cerca de las costas de Venezuela. Han enviado 4.500 marines y 4 barcos, en lo que algunos estiman esto puede resultar en un intento por derrocar al dictador Nicolás Maduro. Este podcast se llama Micromundos, mi nombre es Martín Pitón y empezamos así. Kicillof y sus secuaces psicopatean a toda la población para que esté agradecida con ellos, diciéndoles que si no fuera por el Estado no tendrían absolutamente nada. Un delirio propio del tirano de Aldea que gobierna la provincia, el comunista enano Kicillof. Todos saben que el ejército de funcionarios kirchneristas evita todos y cada uno de los servicios que el Estado brinda. Ninguno lleva a sus hijos a la escuela pública, ninguno se atiende en hospitales públicos de la provincia y todos viven recluidos en countries o en torres de Puerto Madero. Era el presidente de la Nación, Javier Milei, en el lanzamiento de la campaña en el Club Atenas de La Plata. El presidente había prometido que no iba a insultar más, a menos que uno crea que decirle a un gobernador, en este caso Axel Kicillof, de la provincia de Buenos Aires, tirano de Aldea y enano comunista, sea un insulto. El presidente no ha quebrado la palabra que ha empeñado, ¿no? Y uno puede decir el presidente no insultó, simplemente hizo una descripción de uno de los gobernadores de la oposición. El presidente también dijo, ninguno lleva a sus hijos a un colegio público, ninguno lleva a sus hijos a un hospital público. Yo también diría, primero, que lo que dice el presidente Milei es cierto. La clase política no lleva a sus hijos, en términos generales, por supuesto que debe haber algún caso, al colegio público. Tampoco lo lleva a un hospital público. Es más, ni siquiera ellos van al hospital público a atenderse. Recuerdo que la señora Cristina Fernández de Kirchner me parece que iba al Otamendi, donde había una suite presidencial. Ahora, sin perjuicio de eso, que me parece que está mal, también debemos decir que a este ritmo, si
todo marchara de acuerdo al plan, bueno, en algún momento no van a quedar hospitales públicos, no van a quedar universidades públicas, porque Milei se va a encargar de destruirlas todas. Así que me parece que tanto el populismo de izquierda como el populismo gobernante nos llevan al mismo lugar. Milei elige polarizar con el kirchnerismo. Yo creo que Milei tiene una ventaja, y es como dijo Semán: Milei no tiene contra quién perder. Cuando uno ve las listas que cerraron este fin de semana, la verdad es que las listas dan pena, son el tren fantasma, son listas que uno dice, pero ¿qué me están ofreciendo? Hablan en contra de la casta y miren lo que hay. Digo, a ver, Karen Reinhardt, arriba de Santilli, en una lista encabezada por Spert. Después tenemos por parte del peronismo, ¿no? Las listas que son increíbles. Jorge Tayana, un señor que no ha hecho demasiado en su vida, es seguido por una señora que se llama Jimena Latorre, masista de Necochea, que ya fue diputada, y en tercer lugar Juan Grabois. La verdad, eso es para la provincia de Buenos Aires. La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires lo lleva como cabeza de lista al abogado Alejandro Fargosi, que se ha convertido en un fanático mileísta. También la izquierda lo lleva a la Fuerza Patria lo lleva a Itaí Hackman. Bueno, yo no voy a ponerme a ver, pero digo cosa por cosa, pero la verdad es que los candidatos son el tren fantasma. Nadie está proponiendo algo que sea interesante. Ninguno, ni el oficialismo, ni la principal fuerza de oposición, que es el kirchnerismo / peronismo. Además, creo que lo que estamos viendo es creo que lo que hay es una profunda crisis en los partidos políticos, porque más allá de la Libertad Avanza, que tiene representación en todo el país, lo mismo que el peronismo, que tiene representación en todo el país, el resto del arco político está completamente desarticulado. Se han convertido en partidos provinciales, ¿no? El PRO está en vías de extinción y el radicalismo tiene una completa desconexión de la realidad. Lo que de movida vamos a ver es un cambio en el gabinete del presidente Milei, si obviamente Patricia Bullrich, que es candidata a senadora de la ciudad de Buenos Aires, y Luis Petri, que es candidato a diputado por la provincia de Mendoza, ambos se van a convertir en legisladores, con lo cual ahí ya hay 2 lugares. Vamos a ver esos 2 lugares quién los ocupa. Ahora, la campaña que está encarando tanto Milei, que es, ¿no?, el principal, diría yo, protagonista de la campaña, Milei salió a ponerle el cuerpo a la campaña, como el peronismo, están ofreciendo todos un discurso completamente viejo, que no tiene nada que ver con lo que pasa ahora. O sea, Milei Milei calca la campaña que lo llevó al poder el 10 de diciembre del 2023, y el peronismo dice lo que dice siempre, de manos del kirchnerismo. Con lo cual, nadie está generando absolutamente nada. En el medio, digamos, de esta campaña que recién se inicia, uno empieza a notar que el plan económico empieza a tener problemas, ¿no? Si bien la semana que acaba de pasar se conoció la inflación del mes de julio de 1,9%, que lleva una alza acumulada en lo que va del año del 17,3%, si bien esta es una buena noticia, ha habido muy malas noticias desde el punto de vista de las finanzas. El gobierno solamente pudo renovar el 61% de la deuda que tenía por vencer y convalidó una suba de tasas prácticamente del 70% anual. El jueves el Banco Central subió los encajes para evitar que haya liquidez en el mercado. Algunos dicen que esto se trata de un corralito para los bancos, y elevó los costos por incumplimiento de la integración de esos encajes. A ver, era un supernegocio colocar dinero al 70% anual, pero el 40% el gobierno no lo pudo colocar. Y esto tiene que ver con que se empieza a dar algo que los mandriles ya habían avisado, y es que
al prometer una tasa de interés tan importante, tan elevada, que va a generar recesión y que va a repercutir en el empleo, bueno, los bancos empiezan a desconfiar justamente de la marcha del plan económico, que es lo que tiene Milei para mostrar en la campaña. Hoy en Infobae Ernesto Tenenbaum se preguntaba ¿por qué los actores económicos le rechazaron la ganga si la libertad avanza? Habitualmente esas cosas suceden cuando los acreedores perciben que la magnitud del incentivo revela una debilidad intrínseca de quien lo ofrece. Piensan que cuando alguien ofrece tanta tasa de interés hasta el santo desconfía. O sea, decía Tenenbaum en Infobae, parece haber allí un problema de credibilidad, un insumo clave para cualquier plan económico. Vas a escuchar a Martín Rapetti, el economista y titular de la consultora Equilibra, hablando justamente sobre las altas tasas de interés. Con estas tasas de interés, son tasas de interés 20% real anual, son muy altas y ninguna economía puede funcionar bien así. Son tasas de interés de una economía en desequilibrio y sin duda algo que ya veníamos venir, que era que la economía se había parado, se había estancado. Me da la impresión de que cuando salgan los datos de la actividad, que lo vamos a ver meses más adelante, vamos a estar viendo que desde junio, julio y sobre todo a partir de julio que empezó con este problema de tasas, la actividad se va a resentir fuerte y seguramente vamos a ver problemas de empleo también. A ver, de acuerdo con una encuesta de la Universidad de San Andrés, las preocupaciones de la gente ya no es la inflación, sino que las principales preocupaciones son los bajos salarios, el 36%, la inseguridad, el 32%, y la falta de trabajo, el 32%. Fíjense que, salvo por la seguridad, no son temas de la campaña. No son temas de la campaña ni del oficialismo ni de la oposición. Y me parece a mí que el gobierno va a tener muchísimos problemas para dar respuesta a esto. También me parece que de parte de la oposición no hay ninguna alternativa a la que plantea el gobierno, ¿no? Y lo que finalmente estamos, creo yo, acercándonos a una crisis que, como bien decía Rapetti, en los próximos meses esto lo vamos a ver impactando en el empleo, ya está impactando en los salarios. Y ahora vas a escuchar un tema que a mí me parece muy importante, una aclaración que hace el economista Emanuel Álvarez Agis sobre la baja de la inflación, que no significa que el hecho que la inflación baje y se mantenga baja implique una mejora en el poder adquisitivo. Yo creo que hay un error en la opinión pública, en los comunicadores, cuando se habla de economía medio hacia boca de jarro, que es igualar baja de inflación con mejora del poder adquisitivo. O sea, pensar que inflación baja es exactamente igual a, llego bien a fin de mes, tengo el bolsillo más ancho, estoy consumiendo más. La verdad que, por eso yo hablaba de los costos de desinflar. La verdad que hay programas antiinflacionarios que son recesivos, y entonces es probable que baje la inflación, pero que a vos te cueste más llegar a fin de mes. Y hay programas antiinflacionarios que son expansivos, o sea que combinan baja de inflación con mejora del poder adquisitivo del salario. El programa de desinflación de Milei es bastante exótico, porque yo creo que en la primera mitad de lo que va de la administración de Milei se combinó baja de inflación con mejora del poder adquisitivo. Te diría que es algo que ocurrió hasta marzo de este año, empezando en abril del año pasado. Ahora, de marzo para acá, la inflación ya no baja tan rápido, o incluso, como recién decían ustedes, no baja, pero además el poder adquisitivo empieza a bajar. O sea, a los argentinos le empieza a costar más llegar a fin de mes. Lo que dice Álvarez Agis para mí es importante, porque mucha gente dice, pero ¿cómo es? Si la inflación está baja, pero yo no llego a fin de mes, pero a mí la plata no me alcanza. Bueno, nosotros en el episodio anterior explicábamos, de acuerdo a si vos eras un asalariado
inscripto en blanco hasta qué día del mes llegabas en promedio, si eras un empleado público, hasta qué otro día del mes llegabas. Bueno, lo que pasa es que, como bien dice Lorenz Agis, no es un sinónimo. El hecho de que la inflación esté baja no significa que mi poder adquisitivo haya mejorado. Especialmente cuando, como en este gobierno que tiene un plan económico de carácter recesivo, una de las anclas es justamente el salario. Porque recuerden que 20 paritarias cerraron por debajo de la inflación, donde el gobierno se metió cuando en teoría es el mercado, porque es un acuerdo entre privados la paritaria, pero el gobierno se metió justamente para que no haya aumentos de salario que consideren que podían poner en peligro la estabilidad económica. Así que la situación económica me parece que es seria, que se mezcla con la campaña electoral, porque lo único que tiene este gobierno para mostrar, lo único que tiene es haber ordenado un poco la macro y la baja de la inflación. No tiene nada más que mostrar. Por eso es que está obligado a hacer la campaña que ya hizo, porque no te está dando ninguna perspectiva de futuro. Entonces, si ese activo electoral económico se pone en riesgo, el gobierno se queda sin libreto. No estoy diciendo con esto que vaya a ser una catástrofe, no estoy diciendo que el gobierno vaya a tener un resultado adverso en las elecciones. Para mí todavía falta mucho, pero fíjense una cosa, ya no se habla que el gobierno arrasa en octubre. Ya los pronósticos empiezan a ser más cautos. Y ahora vamos a cambiar de tema. Me voy a meter en el tema del fentanilo, ¿no? Hay 96 personas que han muerto a causa de la contaminación del fentanilo distribuido por este laboratorio que se llama HLB Pharma, con un personaje sumamente oscuro, siniestro, que se llama Ariel García Furfaro, que esta semana salió a hablar en los medios para dar su posición. Lo que vas a escuchar ahora es un cruce entre la mamá de un chico que falleció a raíz de el fentanilo contaminado por el laboratorio HLB Pharma y el propio Furfaro. Nada, Furfaro, si decís que vas a poner la cabeza, bueno, tráela, porque es así, sos responsable de todas las muertes. En el lote 31.202 había 2 bacterias, no era una sola, y la segunda bacteria que se encuentra es propia del laboratorio. Vos sabés que el lote 31.202 tiene un periodo de fabricación de 8 horas, se tardó 16 en fabricarlo, tenía una diferencia de temperatura, que eso también prolifera a que se crean las bacterias. Entonces hay un montón de cosas y de fallas que vos sos responsable, así que vas a tener que... nada. Yo le voy a explicar, un lote de 150.000 ampollas tarda en fabricarse. No, sí, tarda 8 horas en fabricarse, tiene un periodo de tiempo para fabricarse. Bueno. No sé si eso lo sabes, vos sos el dueño del laboratorio, tendrías que saberlo. No, señora, yo le acepto todo lo que usted dice. Y si yo Obviamente que me vas a aceptar todo lo que yo te estoy diciendo, porque fue la vida de mi hijo la que vos estropeaste, o las bacterias que estaban en tu fentanilo la que llevaron a que Renato se empeorara y falleciera, igual que todas las otras víctimas. Señora, yo no le puedo decir nada a usted. Todo lo que usted me diga tiene razón. Todo lo que usted me diga Por supuesto tiene razón. que sí, por supuesto que tengo razón. La señora que ustedes escuchaban en el cruce con Furfaro se llama Soledad Francese y perdió su hijo a raíz del fentanilo contaminado. La verdad es que a uno le da mucha bronca, ¿no? Todo lo que pasa. Y este señor, García Furfaro, tenía o tiene muchas vinculaciones con el kirchnerismo. Estuvo incluso involucrado en la famosa vacuna Sputnik. ¿Se acuerdan? Para combatir el COVID, la vacuna rusa. ¿Se acuerdan de Víctor Hugo cantando loas y en una especie de poesía barata de bar, cuando el avión de aerolíneas despegaba rumbo a Moscú para traer las primeras dosis de esas vacunas en tiempos de la pandemia? Bueno, García Furfaro fue verdulero, ¿no? Y de ahí pasó a adquirir un laboratorio que se llamaba Apolo en Rosario en el año 2016, que explotó, que voló literalmente por el aire a raíz de la explosión de una caldera. El 12 de julio del 2017, García Furfaro aparece en el registro de audiencias oficiales en una reunión
coordinada con el director del ANMAT de aquel entonces, Carlos Chiale, con motivo de la presentación de las nuevas autoridades de HLB Pharma. García Furfaro, un tipo muy cercano al kirchnerismo, pero además hay una cosa que por supuesto, el kirchnerismo siempre está metido en estos negocios turbios y en estos empresarios turbios. Hay fotos de García Furfaro con Cristina Fernández de Kirchner, pero también este gobierno no sabe cómo manejar este tema, porque si bien son ciertas las vinculaciones de García Furfaro con el kirchnerismo, también es cierto que todo esto pasa durante el gobierno del presidente Javier Milei, y que las ampollas contaminadas de fentanilo se fabricaron en el año, creo que en noviembre del 2024, cuando el gobierno de Milei ya estaba en funciones. Bueno, a raíz de esto hubo un interesante cruce entre Johnny Viale, un periodista muy cercano al gobierno, pero que a veces se acuerda que es periodista, con Federico Sturzenegger, el ministro de Descentralización y el ministro de Motosierra, digamos, que en una falta de sensibilidad total por parte de Sturzenegger, una falta de sensibilidad y empatía por las víctimas y sus familiares, lo único que le importaba era llevar agua para el molino de La Libertad Avanza y del gobierno, y decía esto y se metía en un lío. Justicia. Un segundo, cuando dijiste ahí con Lucas que falló el ANMAT, ¿a qué te estabas refiriendo? Al ANMAT kirchnerista. ¿No al ANMAT actual? No, te estoy diciendo, el ANMAT actual, cuando recibe información sobre este tema, actúa absolutamente inmediatamente. El ministro Lugones da la instrucción, se actúa absolutamente inmediatamente, se retira el producto. Entonces, estamos hablando del ANMAT. ¿Por qué te digo del ANMAT kirchnerista? Pero perdóname, la producción del fentanilo contaminado es de diciembre de 2024. Sí, por supuesto. O sea, en realidad el control de los medicamentos, no sé, vos no controlás absolutamente cada pastilla y cada ampolla. Bueno, ahí estaba Federico Sturzenegger tratando miserablemente de llevar agua para el molino, hablando del ANMAT del kirchnerismo, cuando el ANMAT la maneja este señor Lugones, este ministro de Salud Lugones, que es un señor que usualmente está escondido, que no da demasiado la cara, ¿no? Y que sería bueno que este señor contestara en una conferencia de prensa todo lo que los periodistas tenemos para preguntarle y que diera explicaciones, ¿no? Este señor ya viene arrastrando una muy mala gestión justamente por el tema del Garraham, que se escondió, que nunca habló y que la puso ahí de fronting del Ministerio de Salud a su segunda. Así que esto es lo que está pasando con el tema del fentanilo, que me parece a mí van a aparecer lamentablemente muchas más víctimas y tendremos muchas más personas llorando a sus familiares. Cambiamos de tema, me meto en el caso Julieta Prandi. Lo que vas a escuchar ahora es Julieta Prandi saliendo del juzgado al enterarse que su exmarido Claudio Cataldi había sido condenado a 19 años de prisión por abusar sexualmente de ella durante 3 años, agravado por la violencia, el daño psicológico y el contexto que incluyó a sus hijos. Así han dicho los jueces. Julieta Prandi decía esto. Yo siento que hoy empiezo a vivir. Siento que la justicia finalmente escuchó, que no me escuchó solo a mí, sino una sociedad que estuvo de este lado. A todos los medios que estuvieron difundiéndolo, les agradezco de todo corazón, no en mi nombre, sino en nombre de todas las víctimas de violencia de género y de abuso. Esto tiene que marcar un precedente, tiene que ser un antes y un después. No puede ser un infierno tener que hacer una denuncia, tener que demostrar todo lo que uno vivió y tener que someterse a infinidad de pruebas, infinidad de pericias, cuando del otro lado no hay algo que los obligue, algo que nos dé garantías. ¿Qué pasa desde hoy en mi vida? Yo siento que hoy empiezo a vivir. Esta es la segunda etapa de mi vida en donde yo puedo elegir y ser feliz, pero que la quiero ver ahí. Julieta, ¿hay un antes y un después? Hay Julieta, un antes y un después. Contame cuál es el después. Y el después es empezar a vivir, el poder salir a la calle y no estar mirando a todos lados si hay un auto sospechoso, si me están siguiendo, si apareció alguien a buscar a mis hijos.
Bueno, este ha sido un caso que ha conmovido a muchísima gente porque Julieta Prandi es una persona famosa, es una persona conocida y porque durante mucho tiempo ella, para seguir adelante con su vida, para trabajar, porque lo necesitaba, disimulaba, ¿no? Los abusos ocurrieron entre julio del 2015, y marzo del 2018 en el hogar que compartía la pareja en un barrio privado de Escobar. El fiscal describió la relación como un infierno marcada por violencia física, psicológica y simbólica. Prandi, dijo la fiscalía, fue sometida a relaciones sexuales forzadas, amenazas, manipulación y control continuo. En el expediente judicial se menciona que su marido en aquel entonces la tomaba del cuello y del cabello por detrás, y que tenía la obligación de ceder a sus deseos sexuales porque Prandi era su esposa. Y hay algo que a mí me parece muy interesante del fallo, que después todavía no se han conocido los fundamentos, pero me va a interesar leerlo en profundidad, que los jueces, para llegar a esta condena muy grave de 19 años de prisión, han puesto atención en el grave daño a la salud que este hombre, no sé si lo puede llamar así, que Cataldi, le ha hecho a Julieta Prandi, y el impacto que todo este daño psicológico tiene sobre sus hijos. Todo eso constituyó un agravante. La fiscalía había solicitado 20 años de prisión y la querella 50. Finalmente la condena fue de 19 años. Y de inmediato fue detenido. Hasta acá el caso policial y judicial. Pero salieron los libertarios, como siempre, como parte de su revolución cultural, y salió un señor que se llama Nicolás Márquez. Nicolás Márquez no es cualquier persona, yo diría que es uno de los guardianes ideológicos de la así llamada batalla cultural que el presidente está empeñado en imponernos a los argentinos. Y Nicolás Márquez, el biógrafo del presidente, no es cualquier persona, dijo en un posteo de X: Julieta Prandi, : no me agrada la farándula ni los escándalos de los mediáticos, pero el tema caló tan alto que es imposible no enterarse. No conozco ni tengo referencias personales de la actriz en cuestión, y mucho menos conozco quién ha sido el ex marido de ella, hoy judicialmente contra las cuerdas. Pero sinceramente me cuesta creer que una mujer mediática, mayor de edad, que 25 años atrás hacía una sátira con Francella en torno a una relación de tinte pedofílica, con autonomía económica, notoriedad pública y vínculos sobrados, haya vivido secuestrada, entre comillas, y abusada sexualmente durante años por su propio marido. Cualquier mujer con 2 dedos de frente y cierto nivel cultural, al ser golpeada o abusada por su esposo, se separa en el acto y hace la denuncia pertinente. ¿Cómo hizo para vivir por años bajo secuestro sin escaparse? ¿Cómo se prueba que fue abusada si no es por los testimonios de sus amigos o su actual pareja, un tal Emanuel Ortega, que bien podría declarar por celos contra su pareja anterior? Se pregunta torpemente Nicolás Márquez, evidenciando, ¿no?, una profunda ignorancia de lo que es el derecho, diría yo, y lo que es la investigación en este tipo de casos. Dice Márquez: sospecho mucho de las denuncias tardías de suyo improbables, solo sustentada por el apoyo del lobby de actores, que acá yo no lo vi, de los amigos de la denunciante y de la actual pareja de la persona supuestamente dañada, de los cuales ni uno solo fue testigo presencial del secuestro, ni mucho menos de los abusos sexuales denunciados. Bueno, primero lo que debemos decir es que Márquez es un verdadero ignorante. Después Márquez levantó el posteo. Me encantaría saber por qué Márquez levantó el posteo. Nadie lo sabe a ciencia cierta. Márquez dijo que no quería atender y ocuparse todo el día de ignorantes del derecho. Márquez no sabe, evidentemente, que en estos casos se estudia con cámara Gesell, se estudian con pericias psicológicas, psiquiatras, se estudia el contexto, se estudia a los hijos, se estudia un montón de cosas, y no es supuesto. La justicia ya ha dictaminado.
la verdad es que es mentira también lo que dice Márquez, que la única prueba es el testimonio de la persona que dice haber padecido tal cosa, ni siquiera la llama víctima, ¿no? Esto, digo, muestra la ignorancia de Márquez de no saber cómo se investigan este tipo de casos, pero además muestra la falta de empatía y de sensibilidad de un caso tan duro como el que afrontó Julieta Prandi. Después es el novio, la pareja de Julieta Prandi, que es Emanuel Ortega, le contestó muy duramente y básicamente le dijo algo como, al leer sus reflexiones alarmantemente retrógradas, machistas y por demás repugnantes, que no hacen otra cosa que dejar en evidencia su enanismo intelectual, lo primero que me genera es lástima. Lo segundo, y pido disculpas de antemano por el exabrupto, es de cagarlo bien a trompadas, dice Emanuel Ortega, en dos frases que yo comparto completamente, no solo por meterse con mi pareja, sino por meterse con una víctima de las peores aberraciones que una mujer pueda soportar de manos de un hombre, que por lo visto bien podría haber sido usted. Muy duro Emanuel Ortega con Nicolás Márquez, con toda razón, con toda justicia, pero a mí lo que me importa resaltar en esta actitud de Márquez es que Márquez no es cualquier persona. Márquez es uno de los ideólogos de la revolución cultural de este gobierno y es ahí donde nos quieren llevar. Lo de Márquez y la revolución cultural de la Libertad Avanza que nos quiere imponer el presidente Milei con su séquito de adláteres es mucho peor que el desastre económico que está haciendo Caputo y su banda. Es peor. A mí me preocupa más esto que el 70% de la tasa de interés. Así que, bueno, esto por este lado, pero no quería dejar de decir algo sobre el caso de Julieta Prandi. Debajo de este episodio, ¿no?, hay un reportaje que le hice a Claudio Fantini, que es un experto analista político internacional, un profesor universitario excelente, cordobés, creo que está en la Universidad de San Andrés, espectacular, y hemos hablado un largo rato sobre lo que ha sido la cumbre entre Putin y Trump en Alaska en torno de la guerra de Ucrania. Y me da la impresión que esa cumbre, donde había tantas expectativas, donde el presidente Trump había dicho en el avión que lo llevaba desde Washington a Alaska, que si no había un cese del fuego, él se iba a retirar muy poco feliz de esa cumbre. Bueno, finalmente no hubo un cese del fuego en torno del conflicto armado entre Ucrania y Rusia, ¿no? Y yo le pregunté esto a Claudio Fantini y respondió lo siguiente. Porque creo que lo que ha sucedido en sí es una jugada de Trump en vista a sus propios objetivos, que el presidente de Rusia ha sabido aprovechar en vista a sus propios objetivos. En cuanto a la guerra que se está desarrollando en Ucrania, bueno, no se ha avanzado en ningún sentido. Bueno, el reportaje completo está aquí debajo, yo se los recomiendo, no por las preguntas que yo hago, pero sí por las respuestas que tiene Claudio. Pero además, en otra parte del reportaje, ¿no?, porque lo más importante, lo más extenso fue lo de Ucrania, pero en otra parte del reportaje le pregunté sobre Venezuela. Le pregunté si el tema Venezuela pudo haber estado sobre la mesa entre Putin y Trump en Alaska, porque como ustedes saben, los Estados Unidos están desplazando una fuerza militar a las costas de Venezuela, ¿no? 4 buques, 4.500 marines están en las inmediaciones, creo que a 200 millas de las costas venezolanas. Los Estados Unidos han dicho que van a ir a combatir con las Fuerzas Armadas varios carteles de narcotráfico. Ustedes saben que se lo vincula a Nicolás Maduro con el cartel de los Soles, que hace unos 10 días el gobierno de los Estados Unidos subió la recompensa
para la captura o información tendiente a la captura de Nicolás Maduro a $50 millones, y muchos vaticinan que estamos ante los prolegómenos de lo que podría ser un intento de derrocar a Nicolás Maduro por la vía armada, impulsado por los Estados Unidos. Bueno, sobre esto le pregunté a Claudio Fantini y respondió esto. Puede ser que haya habido acercamientos y eso va a implicar un canje, un intercambio de favores entre Rusia y Trump. Putin acepta mirar para otro lado sin mover un dedo si hay un ataque norteamericano en Venezuela. Como contrapartida, Trump sigue jugando como ha venido jugando hasta ahora, que en los hechos lo único que ha producido es el debilitamiento militar de Ucrania. Bueno, como ven, todas las cartas están sobre la mesa, todas las opciones por el tema Venezuela están abiertas, y hasta acá ha sido mi panorama de esta semana. Estamos llegando al final de este episodio de Micromundos. Espero que les haya gustado. Si llegaron hasta acá, infiero que algo les debe haber gustado. Bueno, y vamos a hablar de la serie En el Barro, que es un spin-off del Marginal y que está en Netflix. Se estrenó hace muy poquito, hace muy pocos días. Yo ya la vi toda, pero antes de meterme a contarles sobre qué me ha parecido esta serie, les pido que si tienen ganas, que si pueden nos recomienden, se suscriban a Micromundos, nos pongan 5 estrellas y si pueden y les gusta mucho este podcast, nos inviten con un cafecito, que nosotros vamos a estar muy agradecidos. En la descripción del episodio les dejo el link para que nos inviten con unos o varios cafecitos y nosotros vamos a estar muy pero muy felices. Dicho esto, me meto en El Barro, que es el spin-off femenino de el universo El Marginal, que se estrenó hace muy pocos días, el 14 de agosto, y que la podés encontrar en Netflix. Bueno, hay una sola temporada, ya están los 8 capítulos que componen esa temporada. En promedio, cada capítulo dura unos 50 minutos. Yo ya la vi toda. A mí me gustó mucho, me cierra mucho. Es una serie para maratonear. Es una serie para... En algún momento yo diría que entre el capítulo 5, 6 y 7, 5 y 6, es como que se ameseta la historia, ¿no? Y da la impresión que la están alargando un poquito. Tal vez hubiera sido más interesante una temporada de 6 episodios en vez de 8 capítulos. Bueno, lo cierto es que la serie empieza con el traslado de Gladys Guerra, apodada La Borges. Y La Borges, que está protagonizada por Ana Garibaldi, va en un camión de traslado junto con otras mujeres que no tienen historial carcelario hasta una cárcel ficticia que se llama La Quebrada. Durante el trayecto que las van transportando desde tribunales hasta la cárcel, hay un operativo para liberar a una de las prisioneras, que es la Gallega, y el camión de traslado cae en un arroyo, y ellas terminan todas embarradas. Hay una que muere. Bueno, no quiero contarles demasiado, pero es así como arranca. A mí el elenco me parece espectacular. Fíjense mucho en las actuaciones de Rita Cortese, que es la directora del penal. Está Juan Minujín, está Alejandra Locomotora Oliveras, recientemente fallecida, que es espectacular. Fíjense también, presten atención en la actuación de Juana Molina, que tiene un personaje que es espectacular, y está Marcelo Subioto, que hace de médico del penal, a alguien que ya vimos, por ejemplo, en El Eternauta. A mí me gustó, realmente la recomiendo. Es una serie para un fin de semana nublado, para maratonear, y seguramente va a tener alguna otra, está todo abierto para que tenga una segunda temporada. A mí me gustó,
Así que, y también está Gerardo Romano haciendo Dantín, su legendario personaje en El Marginal. Yo la recomiendo, espero que les guste, espero que coincidan. Cualquier cosa, me dejan sus mensajes y sus opiniones en los mensajes de este episodio. Bueno, hasta acá llegamos con este episodio de Micromundos. Espero que les haya gustado, que los haya divertido, que los haya informado, y nos reencontramos en cualquier otro momento. Chau y gracias.